Hola, buenas noches. En nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, queremos darle la más cordial bienvenida a la charla Inteligencia Artificial y Agilidad. Mi nombre es Miriam Gutiérrez, directora de Educación Ejecutiva de la facultad, y esta noche nos acompaña Claudia Roata. Claudia Roata tiene una vasta experiencia en todos los temas de agilidad. Ella es Senior Agile Coach, mentor y trainee. Es ingeniera en sistemas de información, máster en ingeniería de calidad. Además, Claudia es socia fundadora del proyecto Scrum Master y Scrum Manager, perdón, que pertenece a la mayor comunidad de Agile hispanoparlante. Es codirectora de Horus Management Strategy, es embajadora de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Claudia además es académica del diplomado, es directora del diplomado de metodologías ágiles de nuestra universidad. Tiene cursos y programas en nuestro magíster en dirección de personas y organizaciones y además dicta dos cursos, que es el curso de especialización en agilidad y liderazgo ágil. Esta noche queremos darte la más cordial bienvenida, Claudia, en nombre de la universidad. Nos acompaña Priscila Márquez, quien tiene a cargo la admisión de todo el programa, y René Guillem, director del magíster en dirección de personas y organización. Muchísimas gracias, Claudia. Bienvenida. Gracias a ti, Miriam. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, y aprovechamos a agradecer a todas las personas que se nos están uniendo en este rato y que nos brindan la posibilidad de compartir con ustedes este conocimiento, ¿sí? La idea de esta noche, de esta reunión, es para hablar un poquitito de agilidad e inteligencia artificial, ¿no? Siendo que inteligencia artificial es un tópico que cada día nos está tocando más, está tocando cada vez más nuestras vidas. El objetivo de esta charla es conocer cómo toca a la agilidad. Para esto, bueno, los invito a que vamos a trabajar durante aproximadamente una hora, ¿sí? Vamos a tratar de profundizar un poquitito algunos conceptos básicos de lo que es el mindset ágil, como para ponernos todos al mismo nivel de entendimiento respecto de la agilidad. Y el foco central de la charla de hoy está relacionada en dónde podemos utilizar inteligencia artificial, recomendaciones de usos de inteligencia artificial, por qué sí, por qué no, qué ventajas o desventajas podemos encontrar aplicándola dentro del mundo ágil. Y finalmente, bienvenidas las conclusiones que podamos sacar entre todos, ¿sí? Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña presentación, como no nos podemos presentar todos, vamos a trabajar juntos, si ustedes están de acuerdo, si han trabajado alguna vez. Estoy compartiendo con ustedes un Mentimeter, ¿sí? Este Mentimeter lo que nos va a permitir es conocernos un poquitito. Les voy a copiar el código se los voy a copiar en nuestro chat, así que todo aquel que quiera ingresar al chat puede verlo, puede acceder desde allí. Si no, pueden acceder a www.menti.com y utilizar el código que tenemos aquí en pantalla, el número 71806695. La pregunta que tenemos acá y para compartir entre todos es, ¿cuál es el nivel de experiencia que tienen ustedes participantes en agilidad? ¿Sí? Puede ser que haya gente que no haya escuchado hablar de agilidad, no tiene ninguna experiencia, o tiene quizás algunos meses, o algunos años, o es experto ya hace un cierto tiempo, más de 10 años que está utilizando la agilidad. Bienvenido, y vemos que ya se están pudiendo conectar y nos están contestando. Por favor, si tienen alguna duda, no dejen de escribirnos al chat. Ahí vamos viendo, muy bien, perfecto. Gracias Claudia, Franco, que nos fueron contestando a través del chat. El código María José es el 71806695. Perfecto, ahí vamos viendo cómo se van uniendo. Se pueden unir nuevamente a través del link que está en el chat. Gracias José. Si pueden dejarnos esta información en el Mentimeter, es genial.
porque así la vemos entre todos y la compartimos. Está perfecto, hay gente que no tiene ninguna experiencia. Esto lo vamos a ver porque vamos a charlar de cuestiones un poquito más técnicas respecto de la agilidad, ¿no? Y vamos a profundizar. Entonces, es interesante si todos podemos compartir dónde estamos parados hoy en este tema. Acá nos está escribiendo Melissa, Carlos. Gracias, nos cuenta que no tiene ninguna. Y con curiosidad, genial, Melissa, buenísimo. Si quieren contestarnos eso, si pueden ingresar al Menti, estaría perfecto. Acuérdense, para ingresar al Menti pueden hacerlo desde la computadora, desde el celular, www.menti.com. Carlos que no encuentra el link. Carlos, el link está en este chat. ¿Sabes qué? Te lo voy a volver a poner. Ahí está. No sé si lo viste. Ahí tenemos el link para los que quieren entrar. Y si no, ingresando a www.menti.com y el código es el que vemos acá en pantalla. 71806695. Tenemos varios participantes y algunos nos han escrito al Menti, así que los invito a todos los que quieran o puedan escribirnos. Así vamos conociéndonos entre todos. No tenemos la posibilidad de presentarnos de otra forma, pero esto nos da una idea, ¿sí? De dónde estamos parados. Muy bien, perfecto. Acá, más allá de las respuestas que tuvimos en Menti, hay ninguna experiencia, que lo vamos viendo, ninguna experiencia. José con muchos años de experiencia. Muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos han dado su feedback y nos siguen dando su feedback acá. Eso, para conocernos un poquitito, los que estamos esta noche juntos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, habiendo visto, ¿no?, que tenemos gente que no conoce agilidad, lo que vamos a hacer es una especie de breve repaso de algunos conceptos ágiles, ¿sí? En este espacio la idea es que podamos compartir estos conceptos, dudas, preguntas, bienvenidas. Quizás las pueden ir haciendo al chat y con mucho gusto, una vez que tengamos un poquitito cerrados estos conceptos, podemos ir conversando, si a ustedes les parece, ¿sí? Cuando hablamos de metodologías ágiles, estamos hablando de una especie de paraguas, porque de hecho hay muchas metodologías. Acá les comparto un poquitito de quién es quién, cuáles son estas metodologías, cuáles son las más utilizadas. ¿Mi empresa puede usarlas a todas? ¿Tiene que usar solo algunas? Cuando profundizamos en metodologías ágiles, eso es lo que buscamos. Buscamos entender qué características tienen cada una de estas metodologías, las que ustedes están viendo por lo menos, para que ustedes puedan determinar si estas metodologías son útiles para el tipo de organización en la cual están o no, para el tipo de área en la cual están o no. Fíjense que acá hay un 54% de las organizaciones encuestadas, en este caso, que utilizan un modelo que se denomina Scrum. De hecho, Scrum es una de las metodologías ágiles, es la metodología ágil más utilizada. ¿Nos sirve a todos? Desde ya les digo que no. Es una metodología que nos ayuda a gestionar proyectos, pero puede que para alguna organización esta no sea la herramienta ágil más apropiada. Entonces, es bueno conocer que existen otras. Fíjense, dice que hay un 11% de las organizaciones que trabajan con Agile que utilizan algo que es Scrum Bat, es decir, Scrum, pero otras, un 7% utiliza Scrumban, es decir, están trabajando con dos metodologías, un Scrumban, que ustedes la ven, tiene un 4% de empresas que la utilizan. El Scrumban toma elementos de Scrum, elementos de Kanban, y hay una metodología que tiene cosas de ambos, más algunos agregados propios. Y ahí se mencionan otras, Steam Programming, Lean Startup, pero existen muchísimas más. Hay algunas de estas metodologías ágiles que son para grandes proyectos, Safe, Less, hay un modelo que es el modelo de Spotify. Hay
una gran variedad. Por eso cuando hablamos de metodologías ágiles son muchas y variadas. Acá solamente les nombro algunas para que ustedes tengan, quizás algunas de estas están siendo utilizadas en sus organizaciones. Y lo que es importante, no todas las metodologías ágiles sirven para todas las cosas. Algunas son muy buenas para ayudarnos a gestionar proyectos, quizás proyectos innovadores, proyectos creativos. Otras nos ayudan mucho a gestionar el flujo de tareas. Algunas son pensadas para organizaciones más bien pequeñas, otras para organizaciones más grandes. Entonces, es bueno conocer los principios fundamentales de cada una de ellas antes de definirnos por qué metodología vamos a estar estudiando o trabajando. Brevemente voy a hacer un repaso de las características más importantes de los entornos ágiles, ¿sí? Estas características están basadas en algo que se llama el manifiesto ágil. El manifiesto ágil vendría a ser así algo como la piedra fundamental sobre la que se basó la agilidad para ir generando todo esto que estábamos conversando recién, las distintas metodologías, distintas herramientas, distintos principios ágiles que existen. Este manifiesto ágil surge de un grupo fueron realmente los primeros agilistas, allá a principios de este milenio, podríamos decir, de hecho, del año 2000, en donde se reúnen y ven que hay un montón de cosas que en sus proyectos no están funcionando. Ellos pertenecen al grupo de software, digamos, básicamente, de proyectos de IT, pero hoy por hoy las metodologías ágiles, aunque hayan nacido en ese entorno, están diseminadas y son utilizadas por una variedad de organizaciones, por una variedad de áreas dentro de las organizaciones que están muy lejos de ser ese primer grupo de IT que las utilizaba, ¿no? De hecho, las metodologías ágiles se están utilizando para decir desde hospitales, clínicas, sanatorios, se me ocurre organizaciones con las que estuvimos trabajando, como por ejemplo periódicos, canales de televisión, grupos de investigación y desarrollo, eh, espacios públicos, ¿sí? De espacios dependientes del gobierno. Uno dice, bueno, esto no parece muy ágil, que digamos, bueno, por eso les digo que la variedad de lugares que utilizan Agile es significativa. La primera característica corresponde con lo que se llama el primer postulado del manifiesto ágil. Nos dice, los ágiles prefieren a los individuos y su interacción más allá que los procesos y las herramientas. Esto nos quiere decir que en las empresas que trabajan con agilidad, en los proyectos que se trabaja con agilidad, hay un foco en el trabajo de las personas, pero de las personas de manera colaborativa, por eso hablamos de la interacción. En agilidad es muy normal que estemos hablando de equipos, de teams, de células, conjunto de personas que están trabajando para obtener un fin común. No es que no se trabaje con procesos, evidentemente, en muchas organizaciones que están bastante organizadas, valga la redundancia, está muy bien visto que tengamos algunos procesos. El punto de los procesos es cuando los procesos se convierten en algo que mata a la creatividad, que mata la innovación, eso es un problema. Pero si tenemos procesos adecuados y son procesos lo suficientemente ágiles, valga la redundancia, vamos a tener un elemento de ayuda, porque el proceso nos está diciendo el cómo hacer ciertas cosas dentro de un marco de creatividad, ¿no? Y acá nos encontramos con la palabra herramientas, ¿sí? Y este es el desafío, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es pues una herramienta, ¿no? Me vuelvo a concentrar un poquitito en el tema de individuos y su interacción. Para la agilidad es sumamente importante el desarrollo de equipos que sean capaces de trabajar, podríamos decir, solos. Son los famosos equipos autogestionados, equipos de alto rendimiento, que son acompañados por un coach, por un Agile Coach o un Scrum Master, eh, y son responsables de los resultados que se están obteniendo en cada uno de los ciclos evolutivos de un proyecto. ¿Sí? Dentro de la agilidad ustedes van a ver que
El uso de la palabra jefe, por ejemplo, no es habitual, no hay jefes. En líneas generales puede haber quizás algún líder servicial, quizás algún coach, algún Scrum Master, quizás haya palabras que puedan sonarle un poquitito nuevas si no conocen sobre agilidad, pero el foco de la agilidad está en lograr equipos de expertos, ¿sí? Son equipos que conocen su tarea, el trabajo que tienen que desarrollar y que se proponen justamente brindar un servicio a un cliente, a determinados usuarios. Entonces, se entiende que el conocimiento está en este equipo. Por eso es tan importante el foco en lo humano dentro de la agilidad, el foco de los equipos, el foco de las personas que componen estos equipos. Es un elemento fundamental para la metodología ágil. Otro concepto que es importante desarrollar es cómo trabaja la agilidad respecto de los proyectos. A ver, los proyectos tradicionales, los que desarrollamos habitualmente, los hacemos en función de ir desarrollando distintas etapas, ¿sí? Puedo tener una primera etapa donde entiendo lo que quiere mi cliente, mi usuario. Una segunda etapa donde puedo tener quizás una planificación y un diseño de lo que voy a desarrollar. Una tercera etapa donde realmente desarrollo y voy controlando lo que fui desarrollando. Y finalmente tengo mi producto, ¿sí? Cualquiera sea el producto. Puede ser software, pero puede ser cualquier otro producto distinto. El problema de estas metodologías tradicionales es que recién el cliente obtiene el producto una vez que pasamos por todas las etapas de desarrollo, ¿sí? Y acá es donde el producto, perdón, el cliente o el usuario eventualmente puede descubrir que hay cosas que no le sirven, hay cosas que no le gustan, hay cosas con las que no está de acuerdo, ¿sí? Ya terminamos de desarrollar, tenemos que volver hacia atrás para hacer cambios, ¿sí? Para hacer mejoras, para hacer modificaciones, en función de lo que nuestro cliente, nuestro usuario nos está planteando. La agilidad trabaja de otra forma. Trabaja con lo que llamamos ciclos iterativos e incrementales. Es decir, la agilidad, en vez de trabajar con un ciclo de vida, similar al que vemos acá, trabaja en ciclos mucho más pequeños. Y al finalizar cada uno de esos ciclos, lo que entrega a su cliente, a sus usuarios, es un producto más pequeño que ese producto final, porque evidentemente hemos desarrollado algo más pequeño, porque lo desarrollamos en un ciclo, pero lo que hemos desarrollado puede o debe ser útil para nuestro cliente, para nuestro usuario final. De esta manera, en un proyecto ágil, lo que tenemos son distintos ciclos, ¿sí? Son periodos de tiempo donde trabajamos todo el equipo para obtener esto que decimos, estos mínimos productos viables. Después de trabajar un ciclo, obtenemos un mínimo producto viable, después de trabajar otro ciclo, y así. ¿Qué sucede? Que en estas instancias donde vamos finalizando estos avances de estos ciclos, tenemos la posibilidad de ir conversando con nuestros potenciales usuarios, clientes, y le vamos preguntando, ¿qué opinan del producto que se está desarrollando? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le sirve? ¿No? En este momento es donde, es decir, en cada una de estas etapas, al finalizar cada uno de estos pequeños ciclos, los clientes, los usuarios tienen la posibilidad de validar lo que el equipo le está desarrollando. Y puede que si no le gusta, no tiene que esperar hasta el final, hasta que se haya terminado de desarrollar todo el proyecto, todo el producto. No, en ese momento puede frenar y decir, esto no me gusta. No me gusta el color azul del fondo. Quiero que cambiemos y pongamos un color rojo. Entonces, no tenemos que esperar hasta el final del desarrollo del producto, sino que al finalizar cada uno de esos pequeños ciclos, eh, el cliente o su representante, que puede tener el nombre de Product Owner, puede llegar a decirnos, a comentarnos que hay cosas que no le gustan. Entonces nosotros no necesitamos esperar hasta el final, lo podemos solucionar. Por eso se dice, en general sucede, que el valor, fíjense acá, los requerimientos o las necesidades que resuelve un producto desarrollado con metodologías ágiles suele ser mayor que el producto desarrollado con una metodología tradicional. No porque haya magia, sino que simplemente al haber más interacciones,
con los usuarios, con los clientes, es probable que estemos solucionando y arreglando cosas a medida que se va desarrollando el proyecto, ¿sí? Uno tiene siempre la esperanza o la ilusión de que no haya cambios durante el proyecto. Sabemos que la gestión de cambio es algo complejo en los proyectos tradicionales. Por eso la agilidad nos fuerza a que hagamos un pasito y revisemos esto que hicimos. Y si esto que hicimos satisface a nuestro cliente, seguimos. Si no, podemos modificar cosas y así poder seguir sobre realmente el producto que tiene sentido para nuestro cliente, para nuestro usuario final. Fíjense por otra parte que dice que la agilidad es entrega temprana de valor, entrega temprana y continua. ¿Por qué? Porque ya le estoy devolviendo algo a mi cliente, pensando que los proyectos ágiles son estos que están representados en color celeste. Ustedes podrán ver que desde los primeros ciclos ya estoy devolviendo algo, estoy entregándole algo al cliente. Por eso hay entrega de valor. No estoy entregándole un documento, estoy entregándole un producto. Y eso está relacionado con, con esta tercera característica, que es la entrega frecuente de producto de valor. Bueno, yo en este momento me encuentro en Córdoba, en Argentina, y vamos a suponer que tengo que viajar para visitar a algunos de ustedes en Santiago, por ejemplo. Entonces pido a un proveedor que me desarrolle un vehículo. El concepto de mínimo producto viable es, antes de entregarme el vehículo total, de manera iterativa, evolutiva, incremental, mi proveedor puede ser que me entregue algo como lo que veo como número uno, ¿sí? Quizás, evidentemente, no tiene todas las funcionalidades de un producto final. Es algo que me permite trasladarme a mí. Puedo llevar a mis hijos en la parte de atrás. Los puedo perder, ¿no? Porque ahí cuando arranco los pierdo. Pero esto es lo que se llama un producto mínimo viable. ¿Por qué es un producto? Es mínimo, porque comparado con lo que yo necesito, es algo más pequeño, pero es viable. Me da características que me permiten que yo utilice este producto. Esto es uno de los elementos más desafiantes que tenemos en la agilidad, el desarrollo de productos mínimos viables. Y esto es tan importante porque es la base de la confianza en los proyectos ágiles. En los proyectos ágiles, los equipos que vamos desarrollando y haciendo nuestro trabajo, vamos mostrándole a nuestro cliente, o podríamos llamar un rol que se llama Product Owner, le vamos mostrando el avance de este producto. Y es simplemente mirar ese producto. Este product owner, este cliente puede estar mirando estos mínimos productos viables y está diciendo me gusta o no me gusta. Siento que el producto es inseguro, entonces en el próximo ciclo de producto tendré que desarrollar elementos que tengan seguridad según lo que me describe mi product owner. Puede ser que, no sé, no me gusten las llantas, no me guste la carrocería, no me guste, etcétera, etcétera. El hecho es que se ve sobre el producto, no sobre un documento. Este es uno de los conceptos más interesantes que tenemos en el mindset ágil. Y cuando ustedes lo ponen en práctica, esto genera muchísima confianza. Cuando el equipo empieza a desarrollar el producto y nuestro cliente lo está revisando constantemente, esto favorece la comunicación, favorece el entendimiento, ¿sí? Sucede que como seres humanos tenemos a veces complicaciones en la comunicación y creemos que al haber expresado un requerimiento es suficiente y que nuestro proveedor nos va a entender y bueno, a veces ahí está el desafío, ¿no? Muy bien. Y la cuarta característica que les quiero mencionar es algo que podemos resumir con esta frase muy conocida de Darwin, donde vamos a cambiar la palabra especie por empresa. No es la empresa más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Y por qué traigo esta frase? Porque agilidad es eso. Agilidad, las metodologías ágiles nos ayudan a estar continuamente adaptándonos a situaciones cambiantes. Entonces, si hay una característica que hay que destacar de las metodologías ágiles, es la capacidad de adaptación. Las metodologías ágiles nos brindan, por sobre todas las cosas, una serie de herramientas que nos permiten ser adaptativos en situaciones absolutamente desconocidas. De hecho, la agilidad tuvo un boom, un crecimiento plena pandemia y post-pandemia, digamos. ¿Por qué? Porque justamente nos daba herramientas para aprender a trabajar de una forma distinta.
nos encontrábamos con desafíos como el teletrabajo, ¿sí? Para empresas que habían sido sumamente verticalistas y en donde la posibilidad de un trabajo remoto previa a la pandemia, por ejemplo, era inexistente. Bueno, esos cambios, como otros cambios, como los que estamos viviendo actualmente en estos días, como la propia inteligencia artificial, si no tenemos capacidad de adaptación a todo eso, bueno, pues como organización nos va a ser muy difícil. En resumen, podemos decir, la agilidad y los principios ágiles, cuando ustedes los conozcan, para los que no lo conocen y para aquellos que ya lo están llevando a práctica, van a saber que son muy simples. No es una ingeniería nuclear. Son muy simples y muy claros. Justamente la dificultad es poder llevar a la práctica todo esto, implementar todo esto. Parece tan simple y ahí está el desafío, en esa simplicidad que tienen estos principios ágiles. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un marco de trabajo. Tenemos que entender todos la forma en la que vamos a implementar estas metodologías ágiles, que a priori parecen muy simples, pero justamente la dificultad está en esto, como decíamos recién, en la generación de los equipos autogestionados, en el poder tener mínimos productos viables razonables, en tener buenas comunicaciones con todos los equipos que están trabajando, con todos los clientes, con todos los stakeholders. Muy bien. Hasta aquí vamos a hacer un cierre, entonces, de esta primera parte relativa a principios básicos, conocimientos de agilidad. Los invito nuevamente, si tienen preguntas o dudas, no dejen de anotárselas y en un ratitito podemos ir respondiendo, ¿sí? Obviamente que el tema de metodologías ágiles da para muchísimo, por eso, digamos, tenemos en la universidad un diplomado para poder desarrollarlo. Acá esto es para que todos podamos conversar un poquitito, pero todas las preguntas más que bienvenidas. Muy bien, nos vamos a focalizar ahora un poco en esto de la inteligencia artificial y la agilidad. Todos como humanos nos estamos enfrentando a este desafío que nos trae la inteligencia artificial. Creo que en los últimos años, en el último año en particular, para la mayoría de nosotros ha sido el uso de elementos como, por ejemplo, hace un ratito conversábamos de la aplicabilidad, conversábamos con personal de la universidad, de la aplicabilidad que tenemos con inteligencias como el ChatGPT, que está tan extendido, que es utilizado por, bueno, no solo por los profesionales, lo usamos, los niños lo están usando en la escuela, ¿no? Vamos a a tratar de ir paso a paso para llegar hasta la inteligencia artificial y la agilidad. La inteligencia artificial obviamente está absolutamente pegada al desarrollo de la ciencia informática. Sabemos que la inteligencia artificial es una rama de esta ciencia informática que justamente tiene por objetivo diseñar una forma tecnológica que emule nuestra propia inteligencia, nuestra inteligencia humana, y que esa inteligencia artificial sea capaz de aprender, de razonar y de autocorregirse. ¿Sí? Este es el desafío. Sabemos que estamos muy avanzados en este campo. Quizás la mayoría de nosotros no estamos tan avanzados en el conocimiento de cuáles son estas herramientas. Y esto nos plantea varios desafíos. ¿Sí? El primero, el desafío de entender estas inteligencias, de empezar a utilizarlas, de saber cuándo es correcto o no, de entender que se pueden equivocar, cuándo se pueden equivocar, cómo se pueden equivocar. Esto no pretende ser una descripción taxativa, pero bueno, aplicamos IA en muchísimas áreas. Desde empezar con los motores de búsqueda, que es algo que la mayoría de nosotros utiliza desde hace muchísimos años, y entendiendo que la inteligencia artificial no es nada nuevo, ¿no? Ya se hablaba de inteligencia artificial en los años 50. Obviamente que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos descubriendo quizás en los últimos años, eh, es la que más nos está, yo diría, está conmoviendo en algunos casos, ¿no? Porque nos está sorprendiendo. Ya aplicable para ciberseguridad, por supuesto, asistentes de voz, que lo fuimos conociendo también desde hace algunos años, Internet de las cosas, donde fuimos uniendo, por ejemplo, distintos
artefactos que tenemos en nuestro hogar, ¿no? Que están conectados a Internet y que de alguna forma estos artefactos ya están dialogando. Finanzas, compras con inteligencias específicas, la robótica. Bueno, yo tengo recuerdos de hace muchos años cuando era chica y empezaba a escuchar el tema de la robótica, y creo que es lo que todos escuchamos en algún momento, la robótica junto con la inteligencia artificial y dónde estamos parados, ¿no? Frente a esos, quizás, esos modelos que nos mostraban los robots con esa capacidad y con esa capacidad de control respecto del humano, ¿dónde está parado todo eso? Hoy por hoy también hay inteligencia artificial aplicada a la salud, nos ayuda con diagnósticos, con factores, el análisis de factores genéticos, que es sumamente importante para quizás descubrir ciertas enfermedades, patologías nuestras. En agricultura, para el uso de aviso de eventos climáticos, los propios robots que, bueno, trabajan sumamente eficientes. En transporte, bueno, los autos autónomos, que son todo un desafío, que hace unos años que los tenemos en el mercado. Las aplicaciones que vivimos usando nosotros, saliendo de casa y conociendo cómo están las condiciones del tráfico, cuál es el camino más eficiente que podemos hacer para llegar a un determinado lugar, chatbots, creación de contenido especializado para nuestros clientes. O sea, es una grandiosa diversidad. Lo que sí tenemos que tener claro respecto de la inteligencia artificial es que está basada en datos. Y esta rama de la ciencia informática lo que hace, y lo que hace muy bien, es el procesamiento de grandes cantidades de datos que para un ser humano sería como complicado, como difícil, ¿sí? Pensemos solamente en, no sé, en las aplicaciones estas que nos analizan el tráfico. Si lo tuviéramos que hacer sin ellas, realmente nos está facilitando la vida, no nos facilita la existencia, sobre todo cuando estamos siempre corriendo y tenemos que llegar apurados de algún punto de la ciudad, bueno, esto o algún viaje, esto nos está simplificando y ayudando. Entonces, tener en cuenta que los datos son el corazón de esta inteligencia. Empecemos a profundizar un poquitito. Antes de empezar a profundizar, me tomo la licencia de traerles nuevamente esta slide, la vimos hace un ratito, y este es el primer postulado del manifiesto ágil. Y lo tomo nuevamente, porque los ágiles ponen en el centro de su mindset a las personas y a los equipos, más allá de los procesos y las herramientas. Entonces, esta herramienta, la IA en distintos aspectos, nos puede ayudar a los procesos, perdón, nos puede ayudar a los individuos, nos puede ayudar a los equipos. Esta es la gran definición. Voy a conversar con ustedes sobre distintos elementos del mindset ágil y qué opciones tenemos de interactuar con la inteligencia artificial y qué tan efectiva puede ser esta y qué consecuencias puede traer los equipos ágiles, ¿sí? Acá voy a hablar de algunos conceptos que quizás, y les pido disculpas a aquellos que por ahí no tienen conocimiento de agilidad, pueden resultar un poquitito nuevos, ¿sí? Nuevamente, todas las dudas, bienvenidas. Acá quiero compartir con ustedes, para los que conocen y no, ¿sí? ¿Cómo podemos optimizar la gestión ágil a través de la inteligencia artificial en temas tales como la priorización de backlogs, la definición o la creación de alarmas frente a potenciales riesgos, la reevaluación de lo que son user personas? Son temas muy puntuales que los equipos ágiles trabajan de manera habitual. Vamos a empezar con este que habla de priorización de backlogs. Para quienes no tienen conocimiento ágil, les comento, los backlogs o pilas son básicamente un listado de todas las necesidades que tienen los clientes o los usuarios de un proyecto, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos que crear un proyecto de cualquier clase. Seguramente vamos a tener requerimientos. Esos requerimientos para los equipos ágiles son seleccionados y guardados en lo que nosotros denominamos backlogs. Y se pide que esos backlogs estén priorizados. ¿Qué quiere decir priorizados?
que no todos los requerimientos o las necesidades respecto de un proyecto tienen el mismo nivel de importancia. Seguramente para nuestros clientes, nuestros usuarios, algunas cosas son más significativas que otras. Y es importante que el equipo que va a desarrollar el proyecto sepa qué cosas son importantes y qué cosas son menos importantes, porque el equipo se va a focalizar en tratar de resolver con mayor brevedad aquellas cosas que son significativas para nuestros usuarios y para nuestros clientes. En este slide, si ustedes observan, la primera frase dice, el criterio de PO sigue siendo clave. Vamos a desentrañar un poquitito qué quiere decir esto. PO son las siglas, digamos, la representación de de las palabras Product Owner. Product Owner o dueño de producto. Este es un rol que utiliza la metodología Scrum, una metodología ágil que vimos recién, y este rol del PO es alguien que representa a todos los usuarios, a todos los clientes, a distintos stakeholders de un producto, ¿sí? Vamos a suponer que yo soy un PO, un Product Owner de Spotify. Mi producto justamente es la aplicación de Spotify. Entonces, ese Product Owner, de alguna forma, está en contacto y comunicándose con potenciales usuarios, con potenciales clientes, con otros stakeholders. Y es sumamente importante que él tenga el conocimiento de cuáles son estas necesidades que ponemos en estos backlogs. Habitualmente esta priorización la hace este rol dentro de la agilidad. Bien, ¿podemos usar inteligencia artificial para hacer esto? Existen modelos o algoritmos de lo que llamamos inteligencia artificial predictiva, que si los entrenamos de una manera determinada, ¿sí? Los entrenamos a través de Machine Learning, podemos ir reuniendo datos históricos. Datos históricos como qué tan complejas son las tareas, qué valor tienen esos requerimientos o tareas que hay que desarrollar, qué tan urgentes son para nuestros clientes y usuarios, cuál es el tiempo real que llevan implementaciones anteriores. ¿Cuál es el impacto de estos requerimientos? Este es uno de los puntos centrales y es el entrenamiento de las IA, ¿sí? El entrenamiento de las inteligencias es un punto central que vamos a tener que tener en cuenta siempre. Apliquemos inteligencia artificial en el lugar donde la apliquemos. Si nosotros llegamos a la conclusión, nuestro equipo, que preferimos que una inteligencia artificial haga esta priorización, tenemos que realmente darle un set de datos súper adecuados para que la definición que pueda tomar la inteligencia sea similar a la que podría tomar el Product Owner. En resumen, obviamente esta definición o esta sentencia que dé el Product Owner respecto de cómo ha sido priorizado un backlog es fundamental, sobre todo cuando estamos entrenando a la inteligencia. Nosotros podríamos tomar datos de Internet, lo cual sería, yo les diría, un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque para un proyecto particular, con condiciones particulares, lo ideal es realmente tomar datos reales de ese propio proyecto, ¿sí? Entrenar a mi inteligencia con ese set de datos y no tomar datos genéricos que puedo obtener en Internet porque es altamente probable que sea problemático para mi proyecto en particular. En el caso de los riesgos, si nosotros podemos tener situaciones de alertas y de mitigación. Fíjense, por ejemplo, en el caso de hay sistemas de detección temprana de fraude, del tema de la tarjeta de crédito, en donde justamente las IA lo que están mirando son una primera línea de defensa que puede decir si el riesgo frente a una transacción es un riesgo tolerable o no tolerable. De manera similar, en los proyectos ágiles, que también existen obviamente riesgos asociados, se puede entrenar a una IA de modo de que ella nos ayude y nos dé notificaciones automáticas o alertas para ciertos eventos que eventualmente podrían ser riesgosos. Eventos que eventualmente, ¿no? Pueden ser otros, pero que estén relacionados en dependencias de software. Sí, sobre todo porque si voy teniendo distintos versionados de software, esto puede ser un problema para la integración final. Riesgos relacionados con sistemas, con servidores, con el uso de recursos en general.
Acá esto como está como más orientado quizás a un proyecto de tecnología informática, pero los riesgos pueden ser de lo más variados y puedo, las inteligencias obviamente tengo la capacidad de ir entrenándolas con un set de datos actualizado y sano para ese tipo de situación, ¿no? Este es un tema muy particular. User persona, vamos a tratar de definirlo brevemente, se refiere a eh, qué características tienen las distintas personas que pueden ser usuarios o clientes de un producto en particular. Y acá la variedad que tengo es muy amplia, ¿sí? O sea, esta clasificación de usuarios puede ser dada en función de muchas características: edad, sexo, nivel de estudios, ubicación geográfica, estado civil, etcétera, etcétera. Se me ocurren esos, pero pueden ser muchísimos más. Perdón. La inteligencia artificial, con su capacidad de manejos de grandes volúmenes de datos, quizás pueden ayudarnos a sacar y revisar determinados arquetipos de usuario, ¿sí? Podemos permitirnos revisar esos arquetipos, crear arquetipos nuevos. Es decir, puede llegar a ser muy útil en esto de, al haber una gran cantidad de información, nos puede ir creando distintos arquetipos que luego nosotros podemos ir validando. En este caso, el uso de la inteligencia artificial puede llegar a ser realmente favorable. Nuevamente, acá hablamos del entrenamiento. Si usáramos un ChatGPT, no para esto, ¿sí? Acá utilizaríamos estaríamos utilizando Machine Learning, pero para usar ChatGPT sabemos, ¿sí? Que con la ingeniería del prompting, es decir, hay formas determinadas que tenemos que utilizar para hacerle preguntas. Así como le hacemos preguntas con una forma determinada, también sabemos que tenemos que llenar los datos que van a ser la base de esa inteligencia de una forma determinada. La calidad de la información que recibamos como resultado de nuestra inteligencia artificial depende básicamente de estos dos factores, ¿sí? De cómo sepamos comunicarnos nosotros con esta inteligencia artificial, por eso hablamos de ingeniería del prompting, y por otro lado, qué tan buenos sean los datos que nosotros estemos con los que estemos entrenando a nuestra inteligencia. Quiero revisar algunas áreas que utilizamos, con las que trabajamos con agilidad, y la sugerencia, ¿no? Si nos conviene inteligencia artificial o no. Voy a ir pasando por ellas. Estimación de tareas. Con estimación de tareas me refiero a la actividad que se hace al iniciar un ciclo de trabajo. En agilidad, antes de comenzar un ciclo de trabajo en un proyecto, el equipo trabaja de manera conjunta y analiza cuáles son las tareas que tiene que desarrollar y hace una estimación. Si fuera el caso, agilidad tiene, como podríamos hablar, de dos ramas. En algunos casos hay estimaciones, en otros casos está lo que llamamos el no estimate. No voy a entrar en ese detalle ahora, simplemente decirles, en el caso de que haya que realizar estimaciones, podríamos tener una herramienta de Machine Learning, un modelo de Machine Learning que permitiera analizar los datos de manera cuantitativa, ¿sí? Es decir, con la experiencia de ejercicios anteriores, sí podría eventualmente una máquina decirme de manera cuantitativa cuánto tendría que tardar una tarea determinada. Y acá nos encontramos con algo en donde las estimaciones, al menos las estimaciones en los proyectos ágiles, no es solo un tema cuantitativo. ¿A qué me refiero? En muchos de nuestros proyectos, y eso les pediría a ustedes que piensen en sus equipos de trabajo cuando trabajan con proyectos, cuando estos proyectos están muy relacionados a nuestras capacidades como humanos, hay elementos no ponderables de manera cuantitativa, sino que son más bien cualitativos. Me refiero a lo siguiente. Vamos a suponer que algún miembro del equipo está pasando por una situación de estrés, una enfermedad, un problema familiar, está próximo a rendir exámenes, cualquier tipo de problema. Como equipo,
conocemos esa situación y sabemos que es probable que esta persona que está en esta situación de estrés tenga un rendimiento que quizás sea menor. Entonces, una tarea que habitualmente le llevaba 8 horas para hacerla, quizás puede alargarse en este periodo en particular y por esa situación en particular. Como ustedes observan, eso no es un dato no cuantitativo, es cualitativo y depende de cuestiones humanas que puedan ir surgiendo en el día a día de los proyectos. En agilidad siempre decimos que las personas que tienen que estimar son las personas que hacen el trabajo. ¿Sí? Durante mucho tiempo en los proyectos hubo estimadores que estaban fuera del equipo que hacía el trabajo. Entonces, había un equipo que hacía el trabajo y otro que estimaba. Y esto no funcionó muy bien. Bueno, analógicamente, si la inteligencia artificial fuera como un equipo de estimadores externos a quienes realicen la tarea, eventualmente podremos tener situaciones problemáticas. Una de las grandes sugerencias o de las buenas prácticas de agilidad es que quienes realizan la estimación de las tareas sea el propio equipo, que eventualmente puedan ayudarse y puedan estudiar datos a través del machine learning en función de experiencias anteriores, es válido. Pero es muy importante que la responsabilidad individual de las estimaciones recaigan en los miembros del equipo. Esto habla del compromiso del equipo. Si yo digo que una tarea la voy a hacer en 8 horas y luego no me alcanzan 16, ahí está en juego mi responsabilidad individual. Y eso es lo que buscamos en los equipos ágiles, compromiso. Compromiso individual de cada uno de los miembros del equipo. Esta es otra situación bastante común, que es el desarrollo de lo que llamamos historias de usuario. Las historias de usuario son, vamos a decirlo, un lenguaje lo más común para que no sea difícil de entender. Las historias de usuario son requerimientos que están escritos en un formato particular y que tienen como objetivo que haya sí o sí una conversación entre quien pide el requerimiento, este product owner, y quien lo desarrolla, este equipo, ¿sí? Entonces acá hay una obligación de conversación. Estamos hablando de una actividad muy humana de conversación. ¿Puede una inteligencia artificial, conociendo las necesidades globales de un equipo, desarrollar y generar historias de usuario? Quizás pueda generar documentos, pero nos está faltando esta comunicación, que los ágiles entendemos que es sumamente importante, porque a veces cuando nos quedamos con un documento, nos falta conocer mucho más detalles, que pueden llegar a ser muy ricos en una comunicación oral, ¿sí? Entonces, por eso, la obligación de que ojalá las historias de usuario sean desarrolladas por un product owner, por un usuario, por un cliente. Eventualmente, la inteligencia artificial podría ser muy efectiva, quizás para ayudarnos a desglosar grandes épicas o grandes historias en historias menores, en tareas, o una vez que ya esté definida una historia, una tarea, una historia, una épica, que nos ayude con los criterios de aceptación. Eso sí, nos puede ayudar. Pero el desglose de todo el proyecto en historias de usuario solo con inteligencia artificial, yo no se lo recomendaría. Algo similar a lo que veíamos con el tema de las estimaciones es la asignación del trabajo, es decir, dentro de mi equipo somos 8 personas, tenemos una lista de tareas, ¿quién va a hacer qué cosa? Decimos que podríamos automatizar esta asignación de tareas, ¿sí? Siempre y cuando entrenemos a nuestro algoritmo y tengamos en cuenta elementos tales como habilidad y experiencia previa de las personas, disponibilidad, es decir, cantidad de tiempo disponible que tienen, las preferencias personales, las necesidades de proyecto. ¿Sí? Entonces, esta información podría ir generando un modelo que haga una asignación automática. La asignación de tareas suele darse en el mismo momento que se hacen las estimaciones. Decíamos que es ideal que las estimaciones sigan siendo desarrolladas por el mismo grupo que va a desarrollar las tareas. ¿Por qué? Porque genera compromiso. De una manera similar, en la asignación de estas tareas, en agilidad utilizamos esto que es la autoasignación, o sea, conociendo un conjunto de tareas, es muy sano que los miembros del equipo puedan decir, bueno, me gustaría trabajar en tal cosa o en tal otra.
¿Podemos utilizar una inteligencia artificial para hacerlo? Sí, pero es sumamente importante tener la validación del equipo, ¿sí? Acá, con estos datos que estábamos viendo recién, podríamos llegar a entrenar a una inteligencia. Pero recuerden factores como que el equipo no es siempre permanente, o sea, habilidades, experiencias van a tener que ser cambiadas mientras vayan cambiando los miembros del equipo. Obviamente, las disponibilidades van a ir cambiando también. Bien, en resumen, la asignación del trabajo podría eventualmente ser realizado con inteligencia artificial, pero la mirada humana y la mirada del equipo es sumamente importante. El avance, ¿podemos gestionar el avance con inteligencia artificial para que me esté diciendo, uy, tengo un cuello de botella, tengo un potencial retraso? Evidentemente sí. Los ágiles trabajamos con algo que son las dailies, son reuniones diarias donde el equipo se reúne, ojalá que no por más de 10 minutos, perdón, en donde revisamos si estamos avanzando según lo que teníamos planificado y podemos conversar con nuestro equipo si tenemos algún delay o si tenemos algún problema. La daily sigue siendo un elemento aconsejable, más allá de que estemos utilizando inteligencias que nos permitan ir revisando el avance de los proyectos. Y por último, acá, bueno, tomamos el análisis de rendimiento. El análisis del rendimiento, obviamente que puede ser desarrollado a través de una inteligencia artificial, y acá nos encontramos con un riesgo que puede ser un riesgo de la motivación. El análisis del rendimiento, otra vez, sería, al igual que lo que veíamos con las estimaciones, absolutamente numérico, ¿no? Acá a veces es como difícil poder analizar cuestiones que no son cuantitativas, ¿sí? Porque con la inteligencia artificial nos es más simple. Y este es un problema que tenemos en muchas métricas, podríamos decir, ágiles. Perdón. Con el tema del rendimiento, quiero traer ejemplos. A ver, hay organizaciones que le dicen a los miembros de sus equipos, estamos viendo el rendimiento individual y en función de ese rendimiento, bueno, usted va a recibir un premio a final de mes o a final de año. Y por otro lado, la misma organización le dice, sí, pero usted tiene que trabajar en organizaciones ágiles, en equipos ágiles, y tiene que trabajar de manera colaborativa. Estamos dando dos mensajes que se contraponen. Por un lado, digo, busque su mayor eficiencia, porque va a obtener un mayor rendimiento y eso se traduce en un premio. Y por otro lado, digo, no, no, trabaje en equipo y logre que el equipo tenga su mayor eficiencia. A veces, ¿sí? La definición de estas métricas que podrían utilizar inteligencia artificial, tienen que primero utilizar la inteligencia humana en la definición, ¿sí? Porque a veces la definición genera después otro tipo de confusiones, que pueden ser a la larga ciertamente problemáticas. En resumen, ¿qué riesgos tenemos con la inteligencia? Acá estoy mencionando algunos, ¿sí? El primer tema, el tema de los sesgos y la discriminación, ¿sí? Y esto tiene que ver con los datos. Estábamos hablando que nuestras inteligencias se entrenan con datos. Depende de dónde yo saque esos datos. Esos datos los saco de internet. Son datos que los vengo trabajando en mi organización. Son datos que los vengo trabajando hace 20 años en mi organización y son datos lo que llamamos sucios. Son datos incompletos. Son datos que tienen faltantes. Bueno, eso va a afectar, va a generar un sesgo en el resultado de la IA. Errores y fallos, igual que lo anterior. En función de los datos que tengo, puedo llegar a tener errores y fallos en los algoritmos. Los entrenamos nosotros, los generamos nosotros, sabemos que hay fallos. Los fallos humanos, evidentemente podemos tener fallos en estos, sobre todo en esta etapa del desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, a nivel de, entendamos que va a haber inteligencias entrenadas por inteligencias, ¿sí? Entonces, si tenemos sesgos o si tenemos errores, estos pueden ir reproduciéndose, ¿no? En las inteligencias entrenadas por inteligencias artificiales, me refiero.
Bueno, en un caso ya como un poco más extremo, llevado a la pérdida del control, es decir, si las tareas o las acciones que veíamos recién del mundo ágil son llevadas a cabo por inteligencias artificiales y se restringe la actividad humana, bueno, evidentemente el control va a estar justamente en estas inteligencias. Creo que depende de nuestra inteligencia el utilizar sabiamente estas herramientas, ¿sí? Estas son herramientas que nos ayudan a procesar grandes cantidades de datos de una forma veloz, pero ¿no? Está en nuestra inteligencia todo lo que vamos cediendo con la información y el entrenamiento que les vamos dando. Por último, y esto sí es muy importante, por lo menos desde el punto de vista ágil, si yo en una organización y por haber metido determinadas herramientas, o sea, que son muchas y muy variadas, hacemos que nuestro equipo se sienta que no tiene posibilidad de aplicar elementos de creatividad o de innovación, o la interacción humana se vea reducida. Bueno, esto es un factor de alarma dentro de un equipo ágil, ¿sí? Porque en el equipo ágil, y una de las grandes ventajas que tiene el equipo ágil, es que logra muchas veces esta excelencia técnica, excelencia de resultados, gracias a toda la posibilidad que tienen los miembros de equipo de desarrollar creación, creatividad, innovación, etcétera. Los voy a invitar a que veamos un pequeño video. Este video está desarrollado por Billikens. Él es un tecnólogo argentino y en este caso es una pequeña charla TEDx que se llama Riesgo de sedentarismo cognitivo. Me dicen si se escucha, si no se escucha. Hoy para llegar acá puse Waze. Siempre hago lo mismo. Me subo al auto, cargo la dirección y sigo las indicaciones que me da el app. Cuando empecé a hacerlo es porque me parecía que era buena idea tener información del tránsito en tiempo real para elegir el camino. Pero ahora ya lo hago sin pensarlo, se convirtió en un hábito. Investigando con Mariano Sigman para un libro, nos dimos cuenta de que, como resultado de esta obediencia ciega a los algoritmos, se estaba perdiendo una pregunta muy importante. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Estoy apurado? ¿O tengo ganas de ir tranquilo por un camino lindo, escuchando música? Yo había asumido como propia la meta de la aplicación, la convicción de que en la vida siempre lo importante es llegar rápido. Había renunciado sin darme cuenta a preguntarme por mi deseo y a elegir mi propio camino. Este no es el único terreno en el que estoy perdiendo la brújula. Cuando quiero entretenerme, uso Instagram o TikTok. Los algoritmos de estas aplicaciones conocen increíblemente bien mis debilidades y martillan sobre ellas sin piedad. Quiero entretenerme 5 minutos y acabo pasando 1 hora. Estoy perdiendo también el control sobre mi tiempo. Los alimentos que le damos a nuestro cerebro nos llevan por ahora advertencias en etiquetas frontales. Con la llegada de las inteligencias artificiales conversacionales como ChatGPT, aparecen un montón de oportunidades alucinantes, pero también asoma un riesgo nuevo muy importante. Con Mariano bautizamos este riesgo sedentarismo cognitivo. En algún sentido, las inteligencias artificiales nos seducen con delegar en ellas todo nuestro pensamiento y todas nuestras decisiones. Si esto sucede, la tecnología ya no moldea nuestro pensamiento, sino que toma su lugar, se convierte en nuestro cerebro. Pero la batalla no está perdida. Si encontramos la manera correcta de usar esta herramienta, podemos aprovechar las increíbles puertas que se abren tratando de evitar los principales riesgos. Les quiero compartir un ejemplo. Una docente le pidió a un grupo de estudiantes que escribieran una redacción sobre un tema, una producción propia.
Una vez que la terminaban, tenían que copiarla y pegarla en ChatGPT para que ChatGPT la corrigiera. Pero lo que los chicos tenían que entregar no era ni la versión inicial, ni tampoco la versión corregida, sino una crítica en la que revisaran qué correcciones les había propuesto la inteligencia artificial, por qué creían que ChatGPT proponía esas correcciones, y finalmente, lo más importante de todo, si aceptaban o rechazaban cada una de ellas. De esta manera los chicos aprendían que la inteligencia artificial es una herramienta que puede servir para mejorar sus producciones, pero también que siempre tienen ellos la última palabra. Para ilustrar el concepto de sedentarismo cognitivo, quiero hacer con ustedes un ejercicio de pensamiento. Imagínense por un minuto que pudiéramos traer al presente a un humano nacido hace 10.000 años, un cavernícola. Obviamente tendría enormes problemas para manejarse en el mundo de hoy. No entendería el lenguaje, no compartiría los códigos, no sabría qué hacer cuando se sube a un ascensor. Pero probablemente sobreviviría. Ahora hagan el ejercicio contrario. Imaginen que nos llevaran a nosotros 10.000 años al pasado. No duramos 2 días. Si caímos en invierno, morimos de frío la primera noche porque no sabemos prender fuego para calentarnos. Si tuvimos la suerte de sobrevivir a la primera noche, a la mañana hay que conseguir algo para comer y no hay almacenes ni supermercados. Hay que atrapar a algún animal o ver qué hacemos. ¿No es increíble que estemos más desvalidos nosotros en el pasado que un cavernícola en el presente? Y la razón es sencilla. Cada vez que delegamos algo en tecnología, perdemos habilidades. Tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo y la habilidad, la de encender fuego por nuestros propios medios. Si elegimos delegar excesivamente nuestro pensamiento en las máquinas, corremos un riesgo parecido. En esta nueva era de la inteligencia artificial, quizá la verdadera sabiduría no sea solo saber cómo usarla, sino también saber cuándo no hacerlo. Resistir la tentación de una vida guiada por algoritmos, de una vida optimizada y ser leales a nuestras propias imperfecciones, quizá resulte en el secreto para que no terminemos nosotros siendo los cavernícolas. Muy bien. Bueno, habiendo escuchado un poquitito lo que nos dice Billy Kins respecto de su experiencia y sus comentarios, me gustaría que conversáramos nosotros, ¿sí? Y tratáramos de revisar un poco algunas conclusiones. Las conclusiones respecto de la posibilidad de intercambio y de trabajo conjunto entre la inteligencia artificial y Agile. Los voy a invitar nuevamente a que vayamos a este espacio colaborativo. A ver, les voy a copiar este link. A ver si lo puedo copiar. Los voy a copiar en el chat, en nuestro chat. Uy, perdón. Para que ustedes vayan ingresando. Muy bien. Vamos a ver. Perdón. Se escapó. Ahí lo vamos a tratar de subir nuevamente. Ahí estamos. Pueden ingresar, ¿sí? La idea sería que ustedes nos comenten si la inteligencia artificial puede ser compatible con la agilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que opinan? ¿Sí? Bienvenidas sus opiniones. Pueden ingresar, como les decía, www.menti.com usando el código que tenemos en la pantalla, que es el 7180-6695, o bien entrando a través del link que les compartí en el chat. Muchísimas gracias. Acá empieza a llegar las respuestas. Gracias por compartir estas respuestas.
Muy bien. Gracias por todos los que se sumaron, gracias por todos los que estuvieron presentes. Vamos viendo estas respuestas que tenemos, mientras seguramente tendremos otras. Creo que todo tipo de artefacto, desarrollo, iteración o simplemente una idea son compatibles, ya que son herramientas que deben aprender a respetarse. Exacto. Pienso que inteligencia artificial y Agile son compatibles. Es una herramienta que complementa nuestra labor, totalmente. La pregunta es sobre compatibilidad. La respuesta es sí, es compatible. Es compatible, pero hay que usarla cuidadosamente. Por ahora no la reemplaza por completo, dada la importancia del humano y la colaboración. 100% de acuerdo. Trabajo en el servicio público y al tener poco personal capacitado y mucha necesidad en el territorio, se agradecen las IA que permiten innovar y ser ágiles. Gracias por compartirnos. De hecho, hay tanto para investigar y esto está creciendo a una velocidad tan rápida que creo que hay muchos elementos que todavía no son de conocimiento público, que se están desarrollando y que, bueno, que pueden llegar a ser muy útiles para todos. Completamente nos comentan, más si se considera que las IAs ocupan recursos informáticos para el desarrollo de modelos y algoritmos. Tal cual, o sea, en el mismo desarrollo de la IA podemos ser ágiles. Sí, Agile es compatible con inteligencia artificial porque permite trabajar en pequeñas partes, ajustar rápido y mejorar el proyecto continuamente. Muchas gracias. Sí, pero usándola con mucho cuidado, creo que el feedback que dan los seres humanos es difícil de reemplazar. Coincido. Hay necesidad de especializar en la ciencia de datos y poder tomar mejores decisiones. Gracias. Pueden ayudar en algunas tareas, pero no reemplazar el trabajo y el pensamiento del trabajo de una célula ágil. Absolutamente. Digamos, nosotros sabemos que muchas células, sobre todo de cuestiones tecnológicas, el desarrollo del software mismo, ¿no? Las inteligencias nos están ayudando mucho en el desarrollo, en testing, etc. Pero hay puntos, agilidad, como decíamos, se centra mucho en los equipos y hay hoy por hoy también situaciones que tienen que ver con hasta estados de ánimo, ¿no? Nuestro humor, nuestro estrés. Todavía la inteligencia artificial no lo detecta y veremos qué pasa cuando lo detecte. Sí, son compatibles y debemos aprender a usarlas como fuimos aprendiendo a lo largo de la evolución tecnológica en el know-how profesional. Muchas gracias. Disculpen. La garganta, bueno, perfecto. Muy agradecidos por las respuestas de ustedes. Coincido. Es cierto que muchos temen que la IA los reemplace y es una realidad que cada vez los equipos serán más pequeños, sin embargo, jamás las personas serán reemplazadas totalmente. La IA es complemento. Excelente. Bueno, creo que esto es un poco, ¿no? Lo que nos llevamos. La IA es un complemento. La IA nos puede, hoy por hoy, y la mejor forma de utilizarla es que nos ayude a desarrollar cosas que de otra forma sería como mucho más complejo. Lo que comentaba Billy Kings recién también es muy inteligente hacer usar a los niños la inteligencia artificial y mostrarle esas correcciones que nos hizo y si ellos están de acuerdo o no. Con nosotros va a pasar exactamente lo mismo. Desde la Universidad Diego Portales queremos invitarlos a distintos espacios que tenemos para desarrollar el conocimiento de agilidad. Desde las diplomaturas en metodologías ágiles, especialización en agilidad, especialización en liderazgo ágil, y en los magíster de dirección de personas y organizaciones, y en el de negocios digitales, tenemos cursos específicos también para este tema. Estamos a disposición de ustedes para dudas, preguntas, de lo que quieran seguir conversando, y por supuesto, todo lo que quieran conocer de la universidad, bienvenido.
Claudia, agradecerte enormemente en nombre de la Por favor. facultad por tu tiempo. Sé que no estás muy bien de salud, así que enormemente todo el esfuerzo y sobre todo lo que dijiste, compartir el conocimiento en estos temas que es tan relevante. Mira, hay una pregunta que no sé, nos quedó, no sé si tenemos unos minutos Sí, para contestarla. Mira, nos mencionaron, el asistente no dio su nombre, pero dice, ¿cómo un equipo puede desarrollar sus proyectos con alguna metodología ágil cuando en su empresa y el resto de equipos no trabaja con alguna metodología? Los proyectos son relacionados a soluciones analíticas y de datos. perfecto. O sea, es el principio de la implementación de Agile. Digo, puede ser que una organización todavía no tiene ningún equipo que esté funcionando de manera ágil y obviamente que acá tenemos dos alternativas. O comenzamos a trabajar con la mayoría de los equipos a la vez, o tomamos un equipo que empiece a trabajar con agilidad. Ese equipo lo primero que tiene que ser es entrenado, capacitado. Se tiene que analizar con qué metodología se quiere empezar a trabajar. Como les comentaba al principio, existen distintas metodologías. Hay que analizar la metodología óptima para ese equipo. Y luego de recibir una capacitación y un entrenamiento, lo ideal es que puedan trabajar quizás con alguien que tenga cierta experiencia, con un coach ágil que los ayude en los primeros pasos de las primeras implementaciones, para que ya puedan empezar a rodar y por supuesto que eh, ya empezar a hacer las pruebas en estas iteraciones que decíamos, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. ¿Se puede empezar a trabajar en un equipo por más que otros no lo estén haciendo? Sí. Hay que ver si esos otros equipos tienen un único producto. ¿Sí? Si todos los equipos trabajan para un único producto, pues es un desafío porque quizás los otros equipos se están gestionando de manera tradicional. Entonces habría que ver cómo hacer, ¿no? El trabajo conjunto es un desafío, pero puede ser Que llevado a vayan la a práctica. contarse. Exactamente. Exacto. Que puedan Claudia, comunicarse ambos. Franco nos preguntaba hace un rato, ¿cuál es la diferencia con el design thinking? Bueno, el design thinking, a ver, ¿la diferencia con qué? Con metodologías Me ágiles, imagino, no sé si nos puede Franco contestar ahora. el uso de la inteligencia Eh, artificial. A ver, design thinking se utiliza como complemento a las metodologías ágiles, ¿sí? Es un primo hermano de las metodologías ágiles y bienvenido porque nos ayuda, ¿sí? Para ir entendiendo, digamos, está en las primeras partes de las etapas del desarrollo del proyecto y es muy sano trabajar de manera conjunta con design thinking y con metodologías ágiles, ¿sí? Elementos de inteligencia artificial en design thinking no los conozco. Perfecto. Yo creo que, mira, en honor también al tiempo, yo creo que cerrando, eh, súper sabios los consejos que nos dieron hace un rato también de cómo usar sabiamente la inteligencia artificial, cómo no hacerlo, y además que nuestra vida, cómo queremos guiarla. Yo creo que eso es Exacto. súper importante y cómo aportamos a la sociedad. Nuevamente, Claudia, en nombre de la Universidad Diego Portales, de René Guillén, de Priscila Márquez, agradecerte nuevamente y comentarles a todos que vamos a enviar a las personas que asistieron, le vamos a enviar el video. Priscila va a enviar la grabación y cualquier duda que tengan, como lo comenta Claudia, estamos a su disposición durante todos los programas que tenemos y bueno, ahí está el mail de Claudia por si tienen alguna otra duda. Muchísimas gracias Exacto. por habernos acompañado esta tarde, tarde-noche. Gracias por la compañía. Ha sido un gusto compartir. Muchas gracias. Y que estés mejor, Claudia. Un Muy abrazo. amable, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.